Se está aproximando la Tercera Guerra Mundial. Suena fuerte, casi apocalíptico, pero basta con mirar alrededor para sentir que el mundo atraviesa un momento histórico que parece sacado de un libro de 1939. No exactamente, claro, no vivimos en los mismos tiempos, pero hay días en los que el aire huele a papeles viejos, a discursos que creíamos archivados y a decisiones que ya demostraron ser un desastre en el pasado. Es como si alguien hubiera abierto la caja de Pandora y dejado escapar de nuevo los fantasmas de otra era. Las democracias tambalean, los nacionalismos se envalentonan y los mapas parecen borradores que cualquiera puede tachar y redibujar. Las calles están polarizadas, los extremos crecen y la confianza en las instituciones cae en picada. Muchos dicen que comparar el presente con la década de 1930 es exagerado, y en cierto modo lo es. La historia no se repite de forma exacta, pero a veces rima. Y si escuchamos con atención, los ecos de hoy resultan demasiado familiares. Por eso hoy haremos un ejercicio: comparar el contexto actual con el que precedió a la Segunda Guerra Mundial. No para hacer profecías ni sonar alarmistas, sino para entender qué paralelos existen, qué errores podrían repetirse y sobre todo quién juega qué papel en este tablero global. La primera gran similitud está en el expansionismo. En los años 30, Alemania se anexionó Austria sin disparar una sola bala. Luego exigió los Sudetes, territorio de Checoslovaquia, con la excusa de que allí vivían alemanes. Italia invadió Abisinia, hoy Etiopía. Japón se quedó con Manchuria. La Unión Soviética extendió sus fronteras en los países bálticos. Las justificaciones siempre eran las mismas: derecho histórico, orden, seguridad. El resultado fue el caos que todos conocemos. Y hoy, ¿qué vemos? Rusia invade Ucrania, se anexiona Crimea, Donetsk y Lugansk, y todo bajo el argumento de que esas tierras siempre fueron rusas. Mientras tanto, China amenaza constantemente con invadir Taiwán, endurece su retórica, multiplica su presencia en el Mar de China y asegura que la isla no es más que una provincia rebelde. Israel, por su parte, habla de anexionarse Gaza. Incluso hemos visto a Donald Trump coquetear con la idea de comprar Groenlandia, algo que parecía broma, pero que reflejaba una mentalidad de expansión y control de recursos. Esto pasa, pero luego pasa otra cosa: el auge del extremismo político. En los años 30, la Alemania derrotada y humillada por el Tratado de Versalles se hundió en la pobreza, con paro, inflación y descontento general. Fue el caldo de cultivo perfecto para que un personaje como Hitler ofreciera soluciones simples a problemas complejos: orden, grandeza y un enemigo al que culpar. Millones lo votaron. Hoy esa misma dinámica se repite. En Alemania, el partido ultraderechista AfD se ha convertido en la segunda fuerza política. En Italia, Giorgia Meloni gobierna con un discurso ultraconservador. En Hungría, Viktor Orbán sigue siendo un referente para el nacionalismo extremo. ¿Qué tienen en común? Todos ofrecen soluciones rápidas, culpan a migrantes, minorías, ideologías o medios de comunicación. Se presentan como salvadores de una patria en decadencia. Y no es solo Europa. En Estados Unidos, tras el asalto al Capitolio y el regreso de Trump, la sociedad está partida en dos. La polarización es tan intensa que ya no hablamos de diferencias políticas normales, sino de trincheras irreconciliables. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora se pone todavía más inquietante. El tercer factor en común con los años 30 es el nacionalismo. En aquella época, Alemania señalaba como enemigos internos a judíos, comunistas y traidores. Italia veía a cualquier oposición como una amenaza para la unidad nacional. En España, la polarización explotó en una guerra civil. La idea era simple: si no estás conmigo, estás contra la patria. Hoy, esa misma lógica impregna discursos de varios gobiernos y sociedades. La polarización política convierte cualquier debate en una batalla. En Estados Unidos, por ejemplo, la acusación de traidor a la patria se escucha constantemente. En Europa,
Los partidos extremistas han convertido la bandera en un arma contra sus propios compatriotas. Y a todo esto se suma un ingrediente clave: la economía. En 1929, la crisis financiera global dejó a millones sin trabajo y arruinó a familias enteras. Cuando la gente siente miedo y abandono, surge quien promete soluciones mágicas y culpa clara. Hoy, la economía mundial crece, sí, pero la desigualdad es brutal. Los jóvenes en países desarrollados viven peor que sus padres. Comprar una vivienda se ha vuelto un lujo. Las deudas nacionales aumentan y la inflación golpea con fuerza. En este contexto, los populismos encuentran terreno fértil para ganar apoyo. Pero esto no termina aquí. Otro paralelismo inquietante está en la pasividad de las democracias frente a las potencias agresoras. En los años 30, Hitler se rearmaba y ocupaba territorios mientras las potencias occidentales miraban hacia otro lado. La excusa era mejor no provocar. El resultado, ya lo sabemos, fue una guerra mundial. Hoy con Ucrania ocurrió algo parecido. Cuando Rusia invadió en 2022, la ayuda occidental tardó demasiado en llegar. Fue limitada, fragmentada y llena de dudas. En Gaza, la ofensiva israelí ha dejado miles de muertos civiles y más allá de discursos, la respuesta real ha sido mínima. En Asia, China sigue expandiéndose mientras Occidente responde con maniobras, pero sin cruzar líneas rojas. Todo esto nos lleva a una conclusión. La historia no se repite al pie de la letra, pero el guión se parece demasiado. Ya hablamos del expansionismo, del auge de los extremismos, del nacionalismo, de la crisis económica y de la pasividad de las democracias. Pero hay un último punto que conecta a los años 30 con el presente: el fracaso de los organismos internacionales. En aquella época, la Sociedad de Naciones debía garantizar la paz. En la práctica, fue un tigre de papel. Japón invadió Manchuria, Italia ocupó Etiopía, Alemania rompió todos los acuerdos. ¿Y qué hizo la Sociedad de Naciones? Comunicados, sanciones simbólicas que nadie cumplió. El resultado fue que las potencias agresoras entendieron el mensaje. Podían avanzar sin miedo. Hoy vemos lo mismo con la ONU. Estados Unidos ha recortado su financiación, ha bloqueado resoluciones clave y ha amenazado con retirarse. La ONU parece más un foro de discursos vacíos que un verdadero actor global. La OTAN, por su parte, intenta mantener su papel, pero enfrenta tensiones internas. Rusia intensifica su actividad militar en el Báltico, mientras dentro de la alianza hay dudas y divisiones. Trump incluso ha insinuado que Estados Unidos no defenderá a países que no gasten lo suficiente en defensa. Esto pasa, pero luego pasa algo aún más inquietante. El reparto de roles en esta nueva geopolítica recuerda demasiado al de los años 30. Rusia hoy es como la Alemania nazi, no por ideología racial, sino por ambición imperial. Ha invadido países, justifica su avance con argumentos históricos y nacionalistas y está dirigida por un régimen autoritario que glorifica el pasado mientras desprecia el orden internacional. Putin, como Hitler, arrastra un trauma histórico: la caída de la Unión Soviética. Y su forma de responder es con tanques, misiles y propaganda. Estados Unidos, en cambio, no es el héroe que todos esperan. Hoy se parece más al Estados Unidos de los años 30. Una potencia dividida con sectores aislacionistas que prefieren mirar hacia otro lado. El ejército es temible, su economía es gigante, pero el país duda en intervenir. La Unión Europea sería el Reino Unido de entonces. Tiene poder económico, algo de influencia diplomática y militar, pero carece de liderazgo. Apoya a Ucrania, manda armas, da discursos, pero no puede sostener sola el tablero. Algunos países como Polonia muestran más determinación, pero en conjunto Europa parece más dispuesta a gestionar el conflicto que a resolverlo. China juega el papel de Japón. Una potencia emergente, ambiciosa, agresiva en su región, pero aún sin cruzar la línea roja global. Su objetivo no son colonias, sino rutas comerciales, control tecnológico y Taiwán. Igual que Japón esperaba su momento antes de Pearl Harbor, China parece esperar el suyo.
India sería la Unión Soviética, no por ideología, sino por posición estratégica. Es un actor clave, cortejado por todos, pero que juega sus propias cartas. Se rearma, se fortalece y asegura que pase lo que pase, saldrá ganando. Neutral, pero nunca pasiva. Y luego están Irán y Corea del Norte, que recuerdan a la Italia fascista y a las potencias menores del eje. No tienen fuerza global, pero sí capacidad para incendiar su región y servir como aliados útiles para Rusia. Mientras tanto, África y América Latina vuelven a ser escenarios indirectos como lo fueron los Balcanes o Europa del Este en los años 30. Son zonas donde las potencias disputan recursos, influencia y aliados. Hoy escuchamos esa melodía conocida. Nacionalismos en alza, potencias que redibujan fronteras, democracias que dudan e instituciones internacionales que fallan. Ya sabemos cómo terminó la última vez que ignoramos esos signos. La gran pregunta es, ¿estamos aún a tiempo de evitar que la historia rime de la peor manera? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos realmente cerca de una tercera guerra mundial o todavía queda margen para frenar esta escalada? Si te gustó el video, suscríbete al canal y compártelo. Muy pronto traeremos más análisis de geopolítica. Hasta la próxima.